¿Qué harías si el hombre que juró amarte ante los ojos de Dios te arrojara a la calle bajo una lluvia torrencial, solo para descubrir 3 años después que ahora eres la dueña de cada moneda en su bolsillo? Isabela de la Cruz nunca imaginó que esa pregunta dejaría de ser una fantasía dolorosa para convertirse en la realidad más dulce y devastadora que jamás probaría en su vida. En la Castilla de 1870, donde el honor de una mujer era más frágil que el cristal fino, ella aprendió que la traición no solo rompe el corazón, sino que puede sepultar una existencia entera bajo el lodo de la indiferencia social. Esta es la crónica de una caída injusta y de una ascensión calculada que haría temblar los cimientos de la aristocracia española más rancia y cruel de la época. El cielo sobre la Plaza Mayor parecía desplomarse en cortinas de agua fría, golpeando con violencia los adoquines, mientras Isabela permanecía de pie, con su vestido de novia empapado, pesando como una armadura de hierro. Sus manos, que horas antes temblaban de ilusión, ahora se aferraban a un ramo de flores marchitas, mientras observaba la silueta de don Matías de Valdepeñas alejarse sin un solo gramo de remordimiento en su mirada. Él no solo había cancelado el compromiso en el último escalón de la iglesia, sino que acababa de anunciar ante toda la congregación que la familia de la Cruz estaba en la ruina absoluta. El eco de sus palabras, cargadas de un veneno aristocrático, resonaba en los oídos de la joven, quien sentía cómo el frío del invierno castellano se filtraba hasta lo más profundo de sus huesos. La humillación era un espectáculo público que los vecinos del pueblo consumían con una mezcla de lástima y morbo, evitando cruzar la mirada con la mujer que ayer envidiaban. Isabela sentía el rastro helado de las lágrimas mezclándose con la lluvia, mientras buscaba en sus bolsillos algún rastro de la dignidad que su padre, un contable honorable ya fallecido, le había inculcado desde la cuna. Matías no. Se había conformado con romper su promesa, mediante un pagaré falsificado con una maestría diabólica. Se había apropiado de la dote y de las últimas tierras que sostenían el apellido de Isabela. Allí, bajo el pórtico de piedra que goteaba miseria, ella comprendió que el hombre que decía amarla era en realidad un depredador que había planeado su destrucción financiera con la precisión de un verdugo experimentado. Si esta historia de redención y justicia ya te está atrapando, suscríbete ahora, porque cada semana traemos relatos donde los oprimidos encuentran su voz y el amor verdadero triunfa. Déjame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos acompañas? Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estas historias llenas de emoción y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el último segundo de la narración. Caminando sin rumbo, con los pies lastimados por el calzado de seda ya deshecho, Isabela se alejó del centro del pueblo mientras los murmullos de la deshonrada la perseguían como sombras hambrientas. La oscuridad de la noche comenzó a devorar el paisaje, transformando los campos de Castilla en un vacío aterrador donde solo el viento aullaba verdades dolorosas sobre su nueva condición de paria. Sabía que no podía regresar a su hogar, pues los acreedores de Matías ya estarían derribando las puertas para reclamar hasta el último candelabro de plata. Su única opción era caminar hacia el norte, hacia el bosque espeso, donde los lugareños decían que habitaba el diablo o algo mucho peor, un hombre que había renunciado a la humanidad tras regresar de las guerras carlistas con el alma destrozada. Don Matías, mientras tanto, brindaba con cognac en el club de caballeros, celebrando su audacia al deshacerse de una carga muerta mientras conservaba el botín de guerra. Con una sonrisa de satisfacción, firmaba nuevos documentos con la pluma de oro que alguna vez perteneció al padre de Isabela, sintiéndose el arquitecto de un destino glorioso.
Para él, Isabela no era más que un peldaño necesario en su escalera hacia el poder político, una pieza de ajedrez sacrificada por un bien mayor. No sentía el menor peso en su conciencia al saber que ella dormía a la intemperie. Después de todo, en su mundo, los débiles existían solo para financiar los sueños de los ambiciosos. Sin embargo, su arrogancia le impedía ver que había cometido un error fatal: subestimar la inteligencia de una mujer que sabía leer libros y cuentas. El destino, caprichoso y a veces cruel, guió los pasos de la joven hasta los portones de hierro forjado de la Fortaleza de Sombras, la legendaria mansión de don Alejandro, el duque de Alba. El metal oxidado chirrió bajo la presión de sus manos débiles, revelando un camino flanqueado por cipreses que parecían centinelas de un reino olvidado por Dios. Isabela sabía que pedir refugio allí era un acto de desesperación absoluta, pues el duque era conocido por su temperamento volcánico y sus cicatrices que espantaban a los valientes. Pero el hambre y el agotamiento eran enemigos más tangibles que cualquier leyenda urbana, y con un último aliento de valentía, golpeó el pesado aldabón de bronce en forma de león, esperando que la muerte o la salvación le abrieran la puerta. Un silencio sepulcral seguido a sus golpes, roto únicamente por el crujir de las ramas secas y el latido desbocado de su propio corazón contra las costillas. De repente, una luz tenue se filtró por las rendijas de la madera maciza, y el sonido de pesadas cadenas deslizándose anunció que alguien o algo respondía a su llamado. La puerta se abrió apenas unos centímetros, revelando la figura imponente de un criado de avanzada edad que la miró con una mezcla de horror y desprecio ante su aspecto de náufraga. Isabela no bajó la mirada. A pesar de estar cubierta de barro y con el vestido nupcial en jirones, mantuvo la espalda recta, exigiendo ver al dueño de la casa con una autoridad que emanaba de su propia desesperación. El encuentro fue inmediato y aterrador, pues desde las sombras del gran vestíbulo surgió la voz profunda y rasposa de don Alejandro, quien descendía las escaleras como un espectro herido. La luz de las velas apenas iluminaba la mitad de su rostro, dejando la otra parte oculta, pero lo que Isabela vio la dejó sin aliento. Una cicatriz de batalla recorría su mejilla hasta el cuello, dándole un aire de nobleza caída. Él la observó con una intensidad depredadora, preguntando con desdén qué buscaba una novia fugitiva en su guarida de soledad y amargura. Ella, lejos de retroceder, dio un paso hacia adelante, dejando que el agua de su cabello empapara la alfombra persa, y respondió que buscaba un lugar donde el honor no fuera una moneda de cambio. En ese instante, una chispa de curiosidad, o quizás de un reconocimiento lejano, cruzó los ojos oscuros del duque, mientras evaluaba a la mujer que se atrevía a desafiar su autoridad. Alejandro estaba acostumbrado a que la gente huyera de su presencia, pero esta joven lo miraba con una mezcla de orgullo y dolor que le resultaba inquietantemente familiar. ¿Sabes quién soy?, preguntó él con una sonrisa amarga que acentuaba sus cicatrices, esperando el habitual gesto de asco o miedo que recibía del mundo exterior. Isabela simplemente asintió, secándose una gota de lluvia de la mejilla, y respondió que sabía que él era el único hombre en toda Castilla que no le debía nada a don Matías de Valdepeñas. Aquella respuesta fue la llave que abrió no solo las puertas de la mansión, sino el comienzo de una alianza que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Los primeros días de Isabela en la Fortaleza de Sombras fueron una prueba de fuego para sus nervios y su resistencia física. La mansión era un laberinto de pasillos polvorientos y habitaciones clausuradas, donde el tiempo parecía haberse detenido el día que el duque regresó de la guerra. A diferencia de la pulcritud hipócrita de la casa de Matías, este lugar
Exudaba una decadencia honesta y una soledad que se podía palpar en el aire cargado de incienso y madera vieja. Isabela, lejos de amilanarse, comenzó a observar las rutinas de la casa con un ojo analítico, notando que, tras el caos aparente, existía una administración descuidada que desangraba la fortuna de don Alejandro. Mientras los demás criados la miraban con recelo, ella se dedicaba a limpiar no solo el polvo de los muebles, sino el desorden de los libros de cuentas que nadie se atrevía a tocar. El contraste entre el lujo extremo de los tapices flamencos y la miseria de los alrededores del ducado no pasaba desapercibido para la joven. Isabela pronto comprendió que la jerarquía en la mansión era rígida, pero carecía de una mano firme que dirigiera los recursos hacia donde realmente se necesitaban. Ella, que había crecido aprendiendo el valor de cada céntimo bajo la tutela de su padre, sentía una punzada de indignación al ver cómo los proveedores locales estafaban al duque, aprovechando su aislamiento voluntario. En sus momentos de soledad, cuando el silencio de la noche envolvía la biblioteca, Isabela se sentaba frente a las grandes chimeneas apagadas, comparando mentalmente su situación actual con la vida que Matías le había arrebatado. Su fuerza interior, antes latente y silenciosa, comenzaba a despertar, impulsada por el deseo de demostrar que no era una víctima, sino un activo valioso. Don Alejandro, por su parte, observaba a su huésped con una mezcla de sospecha y fascinación desde las sombras de su despacho. Pasaba las mañanas juzgando asuntos de sus tierras y administrando justicia con una brevedad que rayaba en la indiferencia, cargando con el peso de un título que parecía aborrecer. A menudo, Isabela lo encontraba mirando fijamente el horizonte desde el balcón principal, con una mano apoyada en la empuñadura de su espada y la otra acariciando inconscientemente la cicatriz de su rostro. En esos instantes, la fachada de monstruo herido se agrietaba, revelando a un hombre que sufría por un pasado que Isabela aún no lograba descifrar por completo. Su interés por ella no nacía de una atracción carnal inmediata, sino de una curiosidad intelectual por la audacia que mostraba al corregir, en silencio, los errores de sus secretarios. Un miércoles por la tarde, mientras el duque intenta resolver un conflicto de límites de tierras que llevaba meses estancado, Isabela entró en el despacho con una bandeja de té y un documento que cambiaría su dinámica para siempre. Sin pedir permiso, dejó un pequeño papel al lado del tintero de Alejandro, donde había recalculado los intereses de un préstamo que el duque consideraba perdido. Con una voz tranquila pero firme, le explicó en un latín perfecto que los términos legales estaban siendo malinterpretados por el abogado de la contraparte. El duque se quedó paralizado, no por la interrupción, sino por la precisión técnica de una mujer que se suponía debía estar agradecida por un plato de sopa. En ese momento, él dejó de verla como una refugiada y comenzó a verla como una mente brillante que operaba tras una máscara de humildad. La conexión entre ambos se construyó sobre el respeto mutuo por el intelecto antes que por las palabras dulces. Empezaron a compartir conversaciones significativas que se prolongaban hasta la madrugada, rodeados de mapas antiguos y libros de contabilidad que Isabela había empezado a organizar con una eficiencia asombrosa. Ella no solo demostraba inteligencia, sino una habilidad inesperada para negociar con los mercaderes más aguerridos de la comarca, quienes pronto aprendieron que la dama de compañía del duque no se dejaba engañar fácilmente. Don Alejandro la trataba con un respeto que Isabela nunca había recibido de Matías, quien siempre la consideró un adorno social. Fue en una de esas noches, cuando el duque, bajando la guardia,
confesó que su reclusión no era solo por sus heridas físicas, sino por la traición de un hombre en quien confió su vida durante la batalla. Sin embargo, la paz relativa en la fortaleza de sombras pronto se vio amenazada por las sombras del exterior que se negaban a dejar en paz a Isabella. Don Matías, enterado de que su antigua prometida se refugiaba bajo el ala del duque de Alba, comenzó a mover sus hilos para desacreditarla públicamente y forzar su salida de la mansión. No podía permitir que ella encontrara un protector tan poderoso, especialmente ahora que su propio imperio financiero empezaba a mostrar grietas debido a sus apuestas arriesgadas. Matías envió cartas anónimas a los nobles de la región sugiriendo que Isabela había seducido al monstruo de Alba mediante artes oscuras y manipulaciones baratas. La presión social empezó a filtrarse por los portones de hierro, y la joven enfrentó humillaciones en el mercado de la aldea, donde las mujeres se apartaban a su paso como si portara una plaga. La amenaza creció cuando un alguacil, sobornado por las influencias de Matías, se presentó en la mansión exigiendo la entrega de Isabela bajo cargos falsos de robo de documentos familiares. El sistema injusto se revelaba más cruel que nunca, pues la palabra de un noble respetado como Matías pesaba más que cualquier verdad que una mujer desamparada pudiera gritar. Ante el peligro inminente de ser arrastrada de nuevo a la miseria de una celda, Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero fue entonces cuando el duque intervino con una autoridad que hizo temblar las paredes. Don Alejandro no solo expulsó al alguacil con una amenaza de duelo, sino que declaró ante todos los criados que Isabela estaba bajo su protección personal y que cualquier ataque contra ella sería considerado un ataque directo contra el ducado de Alba. Fue durante la noche siguiente a este incidente cuando Isabela, mientras reorganizaba la sección de historia local de la biblioteca ducal, encontró algo que le heló la sangre en las venas. Entre las páginas de un antiguo registro de propiedades que pertenecía al archivo personal del duque, halló una carta doblada con el sello de su difunto padre, dirigida a don Alejandro años atrás. La misiva hablaba de una deuda de honor y de una serie de tierras que debían ser protegidas de la ambición de un joven llamado Matías de Valdepeñas. Al leer aquellas líneas escritas con la caligrafía nerviosa de su progenitor, Isabela comprendió que su llegada a la fortaleza de sombras no era un simple accidente del destino, sino la culminación de un secreto que su padre se había llevado a la tumba. La información contenida en ese documento era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su ruina. Sugería que Matías no solo había robado su dote, sino que se había apropiado de una herencia legítima que el duque debía haber custodiado. Isabela sintió una mezcla de alivio y una furia renovada al darse cuenta de que la justicia, aunque lenta, le estaba entregando las herramientas para su propia venganza. Miró hacia la ventana, donde la luna iluminaba el perfil severo de don Alejandro en el jardín, y supo que la relación entre ellos estaba a punto de transformarse en algo mucho más complejo y peligroso. La promesa de un cambio inminente flotaba en el ambiente, cargada con la tensión de dos almas que por fin tenían un objetivo común por el cual luchar en contra del mundo. A medida que las piezas encajaban, Isabela se dio cuenta de que no podía seguir siendo una mera observadora en la casa del duque, sino que debía tomar las riendas de su propio destino legal. La revelación sobre el pasado de su padre y la conexión con don Alejandro le proporcionaba una base sólida para cuestionar cada documento que Matías había utilizado para hundirla. Sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de peligros, y que la aristocracia no perdonaría fácilmente a una mujer que desafiara las estructuras establecidas. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que al día siguiente confrontaría al duque con la carta,
exigiendo la verdad completa sobre el pacto que él había mantenido en secreto durante tanto tiempo, sin importar las consecuencias emocionales que aquello pudiera acarrear. Isabella pasó el resto de la madrugada en vela, repasando mentalmente cada interacción que había tenido con don Alejandro, buscando señales de que él siempre supo quién era ella realmente. Se preguntaba si su acogida fue por pura caridad o por un sentimiento de culpa que lo carcomía desde hacía años por no haber intervenido antes en la caída de su familia. El peso de la sospecha era abrumador, pero la determinación de recuperar lo que era suyo por derecho propio superaba cualquier miedo al rechazo. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso, cargado con el aroma a papel viejo y el frío de una verdad que ya no podía ser ignorada por ninguna de las dos partes involucradas en este drama. Al amanecer, la fortaleza de sombras se despertó con una atmósfera de expectativa eléctrica que los criados no alcanzaban a comprender, pero que sentían en el rictus serio de su señora. Isabella se vistió con la sencillez de una trabajadora, pero con la dignidad de una reina, preparándose para el encuentro que definiría si el duque era su aliado más fiel o simplemente otro carcelero de su pasado. Sabía que Matías no se detendría ante nada para silenciarla y que el tiempo jugaba en su contra, mientras las deudas de su enemigo seguían creciendo exponencialmente. Cada paso que daba hacia el despacho de don Alejandro era una declaración de guerra silenciosa contra la injusticia que la había dejado en la calle bajo la lluvia 3 años atrás. El duque la recibió de pie junto a la ventana, como si hubiera estado esperando ese momento de confrontación desde el primer día que ella cruzó su umbral. El silencio entre ellos era una muralla de interrogantes que Isabella decidió derribar de un solo golpe al dejar la carta de su padre sobre la mesa de roble. No hubo necesidad de explicaciones largas. La mirada de Alejandro se ensombreció, confirmando que el secreto que ella acababa de descubrir era solo la superficie de una conspiración mucho más profunda que involucraba a la nobleza de toda la región. El momento de la verdad había llegado, y con él la certeza de que nada volvería a ser igual en la vida de la joven que una vez fue abandonada ante el altar de una iglesia vacía. Terminó de leer la carta y, tras un largo suspiro que pareció vaciar sus pulmones de años de culpa, don Alejandro levantó la vista hacia Isabella con una expresión de dolorosa honestidad que ella nunca había visto. Admitió que el padre de ella le había pedido proteger el legado de la familia, pero que las intrigas de la guerra y su propio aislamiento le impidieron actuar a tiempo para evitar la tragedia. Isabella escuchó en silencio, procesando cada palabra mientras su mente ya empezaba a trazar un plan para usar esa información como un arma definitiva contra don Matías. El gancho emocional de este descubrimiento selló un pacto inquebrantable entre la refugiada y el noble herido, marcando el inicio de una fase donde la justicia ya no sería una esperanza lejana, sino un objetivo inminente. Don Matías, consciente de que el tiempo se le agotaba y que Isabella representaba una amenaza letal para sus ambiciones, decidió ejecutar su golpe más rastrero y definitivo. Utilizando su red de contactos en la capital y grandes sumas de dinero obtenidas de préstamos ilegales, fabricó una serie de pruebas falsas que acusaban a Isabella de espionaje y de haber robado documentos de Estado de la propia biblioteca del duque. El plan era diabólico. No solo buscaba destruirla a ella, sino también arrastrar a don Alejandro al fango de la deshonra, sugiriendo que el noble estaba siendo manipulado por una mujer sin escrúpulos. En una tarde gris, mientras la mansión se preparaba para la cena, una guardia armada irrumpió en la propiedad, mostrando una orden de arresto que dejó a los criados paralizados por el terror y la incredulidad. La humillación que Isabella sufrió en ese momento fue una réplica amplificada de la noche en la iglesia,
pero esta vez con la mirada de toda la comarca puesta sobre ella. Matías se presentó personalmente en la fortaleza de Sombras, acompañando a los oficiales con una sonrisa triunfal que destilaba un veneno casi palpable bajo su elegante levita de seda. Ante los ojos de los sirvientes, Isabela fue despojada de su dignidad cuando los guardias registraron sus aposentos, encontrando convenientemente joyas y cartas que ella jamás había visto, plantadas allí por un traidor infiltrado en el servicio. La joven vio cómo sus pequeños avances, su reputación ganada con esfuerzo y su lugar en el mundo se desmoronaban como un castillo de naipes ante la fuerza bruta de una injusticia legalmente orquestada. El aislamiento emocional que siguió fue absoluto, pues Matías se encargó de difundir rumores de que Isabela planeaba envenenar al duque para heredar sus posesiones mediante un testamento falso. Incluso aquellos criados que habían aprendido a respetarla comenzaron a susurrar en los rincones, alejándose de ella como si su mera presencia fuera una maldición que pudiera arruinar sus propias vidas. Isabela se vio confinada en una celda fría de la Torre Norte, esperando ser trasladada a una prisión estatal donde su voz sería silenciada para siempre entre muros de piedra y olvido. En la soledad de su encierro, el colapso emocional fue inevitable. Las lágrimas que había contenido durante meses brotaron con una furia desesperada, mientras se preguntaba si la bondad y la verdad tenían algún valor real en un mundo dominado por hombres como Matías. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y don Alejandro, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarte, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La reflexión sobre la injusticia del mundo la llevó a un punto de quiebre donde el miedo comenzó a transformarse en un frío desapego por su propia seguridad. Isabel la miraba a través de los barrotes de la torre, observando cómo las luces de la mansión se apagaban una a una, sintiéndose más pequeña y olvidada que nunca en Nidanosintona. Su existencia. Se preguntaba si el duque, el hombre que le había prometido protección, había sucumbido finalmente a las pruebas falsas o si simplemente había decidido que el precio de defenderla era demasiado alto para su rango. La incertidumbre era una tortura más dolorosa que el frío que calaba sus huesos, y en ese pozo de desesperación, Isabela llegó a desear no haber despertado nunca tras aquella noche de tormenta que la trajo a la fortaleza. Sin embargo, el silencio de su celda fue interrumpido por el sonido metálico de una llave girando en la cerradura en medio de la madrugada más oscura. Don Alejandro apareció en el umbral con la capa manchada de barro y el rostro reflejando una fatiga que hablaba de batallas libradas fuera del alcance de la vista de Isabela. No traía guardias ni explicaciones, solo una mirada cargada de una resolución inquebrantable que hizo que el corazón de la joven saltara en su pecho. Él se acercó a ella, y por primera vez Isabela opuso resistencia, retrocediendo hacia la pared con el orgullo herido, preguntándole por qué había permitido que la arrastraran hasta ese lugar infecto.
El duque no respondió con palabras, sino extendiendo una mano que temblaba ligeramente, revelando una vulnerabilidad que rompió la última barrera de Isabela. En ese momento de debilidad compartida, Alejandro le confesó que había pasado las últimas horas moviendo cielo y tierra para descubrir quién había traicionado la seguridad de la casa. Había descubierto al infiltrado de Matías, pero las leyes de la capital eran lentas y los enemigos eran muchos. Necesitaba que ella confiara en él una vez más para poder contraatacar. Le reveló un secreto que había guardado incluso durante sus conversaciones nocturnas. Poseía un documento original, firmado por el propio rey, que otorgaba a la familia de la Cruz una protección especial sobre sus tierras ancestrales debido a servicios prestados durante la guerra. Este papel, si lograba ser validado, anularía cualquier reclamación de Matías y lo convertiría automáticamente en un estafador de la corona, un delito que se pagaba con la vida o el exilio perpetuo. Isabela escuchó la revelación con los ojos muy abiertos, sintiendo cómo una nueva energía comenzaba a recorrer sus venas, reemplazando la amargura por una chispa de esperanza estratégica. Pero no sería fácil. Para validar el documento, debían infiltrarse en la notaría de la ciudad antes de que Matías pudiera sobornar al registrador final para que destruyera los archivos originales. El duque le propuso un acuerdo. Él pondría su espada y su influencia, pero ella debería usar su ingenio y su conocimiento de los libros contables de su padre para identificar las debilidades financieras de su enemigo. Isabela aceptó, no como una protegida sumisa, sino como una socia en una misión de justicia que ya no admitía vuelta atrás ni lugar para las dudas cobardes. Fue durante este intercambio de promesas, en la penumbra de la celda, cuando Isabela descubrió algo catalizador que el duque llevaba consigo, el diario personal de su padre, recuperado de las garras de Matías, mediante un intercambio que Alejandro no quiso detallar. Al abrir las páginas desgastadas, Isabela leyó la última entrada, donde su progenitor describía con precisión matemática cómo Matías había manipulado los libros para simular la quiebra de la familia. La información era tan detallada y técnica que solo alguien con la formación de Isabela podría interpretarla ante un tribunal. En ese instante, la joven comprendió que su padre nunca la había dejado desamparada. Le había dejado el arma definitiva, esperando que algún día tuviera la fuerza suficiente para empuñarla con precisión quirúrgica. La transformación de Isabela fue casi física. Sus hombros se enderezaron y el brillo de sus ojos cambió de la tristeza al acero pulido de la determinación. Ya no era la novia abandonada ni la dama de compañía agradecida. Era una mujer que veía el camino claro hacia la ruina de quien intentó borrarla del mapa social. Miró al duque y con una voz que ya no temblaba, le dijo que no necesitaba más lágrimas, pues el tiempo de llorar se había agotado con el último rayo de sol. Se dio cuenta de que su caída no era el fin de su historia, sino el impulso necesario para elevarse por encima de sus opresores con una fuerza que Matías jamás podría haber previsto en sus cálculos más ambiciosos. En las horas siguientes, mientras preparaban su huida de la torre y su viaje hacia la ciudad, Isabela comenzó a trazar el esquema mental de su venganza. Cada deuda de Matías, cada pagaré que él había firmado para mantener su fachada de opulencia fue analizado por ella con una lucidez asombrosa. Entendió que el poder de su enemigo era una ilusión sostenida por el miedo y el crédito fácil, y que ella tenía el poder de cortar ambos hilos de un solo movimiento certero. El duque la observaba trabajar, asombrado por la frialdad estratégica que la joven demostraba en medio de la crisis, dándose cuenta de que ella era en realidad el general que su causa de justicia siempre había necesitado para triunfar. La noche se volvía más fría.
Pero el fuego interior de Isabela era suficiente para calentar toda la mansión. Ya no buscaba solo recuperar sus tierras, sino limpiar el honor de su apellido y asegurar que ningún otro inocente sufriera bajo la bota de hombres sin escrúpulos. Sabía que el riesgo era inmenso y que un solo error los llevaría a ambos al patíbulo. Pero el sabor de la justicia inminente era más embriagador que cualquier peligro. Con el diario de su padre contra el pecho y el apoyo del hombre que antes temía, Isabela se preparó para el giro que pondría al mundo de rodillas ante ella. La caída había terminado, y la ascensión de una nueva y poderosa mujer estaba a punto de comenzar bajo el cielo de Castilla. Alejandro le entregó una capa oscura para ocultar su identidad, y, antes de salir de la celda, le recordó que la batalla que estaban por librar no se ganaría solo con documentos, sino con la voluntad de hierro de quien ya no tiene nada que perder. Isabela asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la libertad que otorga la verdad cuando se abraza por completo. Cada paso que daba hacia la libertad era un golpe de martillo contra la jaula en la que Matías había intentado encerrarla, y cada respiración la acercaba más al momento del ajuste de cuentas. La joven comprendió que el duque no la estaba salvando, la estaba armando para que ella misma pudiera ejecutar la sentencia que el destino había dictado contra su traidor. El último parágrafo de este bloque marca el fin de la Isabela que conocíamos, dando paso a una estratega implacable que no se detendría ante nada para ver cumplida su misión de honor. Miró hacia atrás una última vez, viendo la celda vacía como el capullo del que acababa de emerger, y se adentró en la oscuridad del bosque con el duque a su lado. En aquel momento, Isabela comprendió que no había más espacio para lágrimas, somente para justicia. El destino de don Matías estaba sellado y ella sería la encargada de escribir el capítulo final de su ruina con la misma pluma que él usó para intentar destruirla. Mientras se adentraban en la espesura del bosque que rodeaba la propiedad, Isabela sentía cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba ante el peligro, pero su mente permanecía inusualmente despejada. El duque la guiaba por senderos ocultos que solo él conocía, vestigios de sus días de estrategia militar, asegurándose de que no dejaran rastro para los hombres de Matías. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire cargado de humedad y el aroma a tierra fértil que parecía prometer un renacimiento. Isabela, envuelta en la pesada capa ducal, ya no se sentía como la joven asustada que llegó pidiendo clemencia, sino como una mujer que portaba el secreto más peligroso de toda la provincia. Sabía que la información que poseía era dinamita pura, contra la fachada de respetabilidad que su enemigo había construido con tanto esmero y crueldad. En un pequeño claro, el duque se detuvo para comprobar que no lo seguían, y aprovechó el momento para entregarle a Isabela una pequeña daga con empuñadura de plata y el sello de los Alba. No era solo un arma de defensa, sino un símbolo de que él la reconocía como una igual en esta contienda por el honor y la supervivencia. Isabela aceptó el regalo con un gesto solemne, sintiendo el frío del metal contra su palma, lo que le recordó que la justicia a menudo requería de instrumentos afilados y decisiones drásticas. Alejandro la miró con una mezcla de orgullo y tristeza, dándose cuenta de que la inocencia que ella poseía al principio se había evaporado para dar paso a una determinación de acero que incluso a él le resultaba imponente. En ese instante, la complicidad entre ellos alcanzó un nivel que trascendía cualquier contrato o necesidad mutua. La joven aprovechó la breve pausa para abrir de nuevo el diario de su padre en una página específica que detallaba una serie de transacciones bancarias en la capital. Descubrió que Matías no solo había robado su fortuna,
sino que estaba utilizando el nombre de su fallecido padre para garantizar préstamos con intereses usurarios que estaban asfixiando a los pequeños comerciantes de la región. La magnitud de la maldad de Matías era mucho mayor de lo que ella había imaginado. No se trataba solo de una traición personal, sino de un sistema de explotación que afectaba a cientos de familias honestas. Esta revelación encendió en el pecho de Isabela una llama de indignación que quemó los últimos restos de duda que pudieran quedar en su espíritu. Ella no solo lucharía por su dote, sino por la dignidad de todo un pueblo oprimido. El camino hacia la ciudad era largo y estaba plagado de patrullas que Matías había desplegado bajo el pretexto de buscar a una criminal fugitiva. Isabela y Alejandro tuvieron que moverse con la cautela de dos sombras, utilizando establos abandonados y posadas de mala muerte para descansar por periodos breves y tensos. Durante una de esas paradas, ella comenzó a instruir al duque en los detalles técnicos de la fraude contable, explicando cómo los números podían decir la verdad que las palabras intentaban ocultar. Alejandro, un hombre de acción y espada, escuchaba fascinado la elocuencia de Isabela, dándose cuenta de que su inteligencia era un arma mucho más poderosa que cualquier regimiento de 1200 en caballería. La dinámica de poder se había invertido. Ahora era ella quien trazaba el mapa de la victoria, mientras él proveía el escudo necesario para avanzar. A medida que se acercaban a la notaría real, el riesgo de ser reconocidos aumentaba exponencialmente, obligando a Isabela a usar sus habilidades de observación para burlar la vigilancia enemiga. Se disfrazó con ropas humildes de campesina, ocultando su porte noble y su mirada inteligente bajo un pañuelo gastado, mientras el duque se mantenía a una distancia prudencial para intervenir si algo salía mal. La tensión era casi insoportable. Cada ruido de cascos de caballo sobre el empedrado parecía el anuncio de su captura inminente, pero Isabela no permitió que el pánico nublara su juicio. Estaba tan cerca de la prueba definitiva que podía sentir el sabor de la victoria en el aire, una mezcla metálica de sangre, papel viejo y la libertad que tanto le habían negado desde su juventud. Finalmente, al llegar frente al imponente edificio de la notaría, Isabela se detuvo un momento para respirar profundamente, dejando que la fuerza de sus antepasados la inundara por completo. Miró sus manos, antes destinadas a bordar y tocar el piano, y las vio ahora listas para desmantelar un imperio de mentiras con la precisión de un cirujano. La decisión estaba tomada. Entraría en la boca del lobo y recuperaría los documentos que Matías creía haber destruido o sobornado. No había marcha atrás. El miedo se había convertido en su aliado y la injusticia en su combustible. En aquel momento Isabela comprendió que no había más espacio para lágrimas, somente para justicia, y esa justicia comenzaría a escribirse con la tinta del honor recuperado y el valor de una mujer que el mundo decidió ignorar. La infiltración en la notaría real fue el primer paso de una transformación que nadie en Castilla hubiera creído posible. Isabela, moviéndose con la precisión de una sombra entre los estantes cargados de legajos antiguos, no solo buscaba un papel, estaba recuperando su identidad. Con la ayuda de Alejandro, quien vigilaba desde el atrio con la mano en su espada, ella logró localizar el protocolo secreto de su padre, un tomo que Matías creía quemado años atrás. Al abrirlo, sus ojos se iluminaron al encontrar los registros originales de la herencia de los de la Cruz, documentos que probaban que ella era la legítima propietaria de las minas de wolframio que ahora financiaban el estilo de vida de su enemigo. Con cada página que pasaba, Isabela sentía cómo el poder regresaba a sus manos, sustituyendo la desesperación por un frío y calculador sentido de la estrategia.
El plan que Isabella desarrolló en las noches siguientes no se limitaba a una denuncia legal. Ella quería una destrucción total y pública. Utilizando el oro que el duque puso a su disposición, comenzó a comprar de forma anónima las deudas de juego y los pagarés que Matías había emitido de manera imprudente para financiar su próxima campaña política. Isabella se convirtió en una presencia invisible en los mercados financieros, operando a través de testaferros, mientras Alejandro le proporcionaba la cobertura necesaria en la alta sociedad. La joven demostró una agudeza para los negocios que dejó al duque sin palabras. Ella no solo entendía los números, sino que sabía leer la codicia humana y usarla como un anzuelo. Cada transacción era un clavo más en el ataúd financiero de quien alguna vez la arrojó al lodo sin un ápice de piedad. Mientras la estrategia avanzaba, la relación entre Isabella y Alejandro sufrió un cambio profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Trabajaban codo a codo hasta altas horas de la madrugada, rodeados de mapas de propiedades y balances de gastos, formando una alianza que iba mucho más allá de la simple gratitud o el deber. El duque, que antes se veía a sí mismo como un monstruo digno de lástima, empezó a encontrar en la mirada de Isabella una validación que no dependía de su título o de sus cicatrices. Ella lo veía como el hombre valiente que era, capaz de sacrificar su propia paz por una causa justa, y él veía en ella a la mujer más formidable que jamás hubiera cruzado su camino. La admiración mutua se convirtió en el cimiento de un sentimiento mucho más peligroso. Una noche, mientras analizaban el punto débil de las inversiones mineras de Matías, un descuido en la seguridad de sus comunicaciones estuvo a punto de arruinarlo todo. Un mensajero interceptado reveló que Matías sospechaba de una intervención externa en sus finanzas y había contratado mercenarios para vigilar la notaría. Isabella tuvo que actuar con rapidez, utilizando su conocimiento de los túneles de drenaje de la ciudad para evacuar los documentos originales justo antes de que los hombres de Matías asaltaran el archivo. Fue en medio de esa huida frenética, bajo la luz de una sola antorcha, cuando Isabella demostró que su agilidad mental era igualada por su valor físico. Alejandro la protegió con su cuerpo en un callejón estrecho, y por un instante la cercanía entre ambos fue tan intensa que el aire pareció electrizarse, recordándoles que eran dos seres de carne y hueso en medio de una guerra. A pesar de los peligros, Isabella logró asegurar el control del 50% de los créditos de Matías, posicionándose como su principal acreedora sin que él lo sospechara todavía. Cada movimiento era una lección de paciencia. Ella sabía que el golpe final debía ocurrir en el momento de mayor arrogancia de su enemigo, cuando creyera que el mundo estaba a sus pies. El duque, maravillado, le confesó que nunca había visto a un general trazar una campaña con tanta frialdad y precisión desde sus días en el frente de batalla. La conexión entre sus pasados se hizo evidente cuando Alejandro reveló que su cicatriz no fue obra de un enemigo, sino del mismo soldado que Matías había sobornado años atrás para traicionar a la familia de Isabella. La red de mentiras era más extensa de lo que creían, uniendo sus destinos en un nudo de justicia inevitable. La tensión romántica alcanzó un punto crítico durante una cena privada en la mansión, lejos de los ojos de los criados. En un momento de silencio, el duque tomó la mano de Isabella, rozando sus dedos con una ternura que contrastaba con su apariencia ruda, y estuvo a punto de confesar lo que su corazón guardaba bajo 7 llaves. Estuvieron a milímetros de un beso que habría cambiado todo, pero la entrada de un secretario con noticias urgentes rompió el hechizo. El gesto de protección mutua, sin embargo, quedó grabado en el alma de ambos.
Ya no se trataba solo de una venganza, sino de la construcción de un futuro donde pudieran caminar juntos sin sombras. Alejandro reconoció internamente que amaba a Isabela no por su belleza, sino por la ferocidad con la que defendía su derecho a existir con dignidad. El primer embate público contra Matías ocurrió durante una subasta de tierras en la plaza del pueblo, donde Isabela apareció oculta tras un velo denso, pujando por propiedades que Matías consideraba suyas. Con cada oferta que ella lanzaba, la cara de su antiguo prometido se desfiguraba por la ira y el desconcierto, al ver cómo una desconocida le arrebataba sus ambiciones con una solvencia económica inagotable. Isabela disfrutaba del anonimato, viendo cómo el hombre que la humilló empezaba a sudar ante la posibilidad de perder su estatus social frente a la mirada burlona de sus pares. Fue una victoria menor, pero sirvió para que los testigos de la aldea comenzaran a cuestionar la versión de que Isabela era una paria sin recursos, sembrando la duda en el terreno de la aristocracia. Matías, acorralado por las pérdidas económicas, intentó un contraataque desesperado, acusando al duque de Alba ante el Tribunal de Nobles de estar protegiendo a una fugitiva de la justicia. Sin embargo, Isabela ya se había adelantado, entregando a través de canales secretos una copia de los registros contables a un juez de la capital que era enemigo político de Matías. La jugada fue magistral. El vilano se encontró defendiéndose de cargos de malversación mientras intentaba atacar la reputación de Alejandro. Las testigos, antes temerosas de hablar, empezaron a acercarse al duque para ofrecer testimonios sobre los abusos de Matías, atraídas por la nueva imagen de fuerza y justicia que emanaba de la fortaleza de sombras. La marea estaba cambiando, y la orilla de la ruina para Matías estaba cada vez más cerca. Isabela pasó la última semana antes del clímax entrenando su voz y su porte para el enfrentamiento final, sabiendo que las palabras serían sus balas más efectivas. El duque le proporcionó vestidos de seda oscura y joyas que pertenecieron a su linaje, no para disfrazarla, sino para que su apariencia exterior reflejara la autoridad que ya poseía en su interior. Ella no quería presentarse como una víctima que pedía perdón, sino como la dueña legítima de un imperio que venía a reclamar su trono. La calma que mostraba era la de la tormenta que se detiene justo antes de descargar su furia sobre el paisaje. Isabela ya no necesitaba el diario de su padre para recordar su valor. Lo sentía en cada latido de su corazón, fortalecido por el amor y la lealtad de Alejandro. El plan completo estaba listo y la fecha marcada: el gran baile de máscaras en la mansión de los Valdepeñas, donde Matías pretendía anunciar su nuevo compromiso con una rica heredera para salvar sus finanzas. Isabela sabía que ese sería el escenario perfecto para su revelación, el lugar donde la humillación se transformaría en justicia poética ante los ojos de toda la alta sociedad castellana. El duque le prometió que estaría a su lado, no para luchar sus batallas, sino para ser el primer testigo de su triunfo absoluto. Esa noche, la última antes del gran evento, se hicieron una promesa solemne bajo las estrellas. Pase lo que pase, el nombre de los de la cruz volvería a brillar con el oro de la verdad. La noche del baile sería la última vez que nadie dudaría de quién era Isabela Montero. La preparación para el gran baile se convirtió en un ejercicio de disciplina casi militar dentro de la fortaleza de sombras. Isabela pasaba horas estudiando los árboles genealógicos de las familias invitadas, identificando quiénes le debían favores a Matías y quiénes habían sido víctimas de sus engaños financieros en el pasado. Su mente, antes ocupada por la mera supervivencia, ahora operaba como un centro de inteligencia estratégica,
cruzando datos de deudas con secretos de alcoba que el duque había recopilado a lo largo de los años. Alejandro la observaba con una mezcla de asombro y devoción, dándose cuenta de que la mujer que tenía ante sí era mucho más que una víctima de las circunstancias. Era una líder natural que solo necesitaba un escenario adecuado para reclamar su soberanía. Cada decisión de Isabela estaba imbuida de una determinación que no dejaba lugar para el error o la vacilación. El duque, por su parte, decidió abrir las arcas familiares para asegurar que el impacto visual de Isabela fuera devastador. No se trataba solo de lujo, sino de un mensaje simbólico. Ella regresaría portando el escudo de los Alba, un linaje que incluso Matías temía y respetaba por su antigüedad. Mandó traer desde Madrid telas de terciopelo carmesí y encajes de oro que parecían tejidos por las mismas hadas de la fortuna, asegurándose de que Isabela no solo fuera la mujer más bella del salón, sino la más imponente. Mientras las costureras trabajaban en secreto, Alejandro e Isabela compartían momentos de una complicidad eléctrica, donde una simple mirada sobre un balance contable decía más que 1000 declaraciones de amor. Ella sentía que por primera vez en su vida alguien no solo la amaba, sino que la admiraba por su intelecto y su valentía indomable. Un nuevo obstáculo surgió cuando Matías, en un último intento por recuperar el control, intentó hipotecar las últimas minas que Isabela ya había comprado a través de sus agentes secretos. La joven tuvo que actuar con una rapidez vertiginosa, firmando documentos legales a la luz de las velas para consolidar su propiedad antes de que el sol saliera y los tribunales abrieran sus puertas. Fue una carrera contra el tiempo donde cada minuto contaba y donde un error en la rúbrica podría haber significado la cárcel para ambos. Alejandro puso a su disposición sus caballos más veloces y sus mensajeros más fieles, creando una red de comunicación que superaba en eficiencia a la del propio gobierno regional. En esa madrugada de frenesí administrativo, Isabela comprendió que el poder no se hereda simplemente, se arrebata con inteligencia y se mantiene con una vigilancia constante. La tensión entre los protagonistas alcanzó un nuevo nivel cuando Isabela, exhausta por el trabajo, se quedó dormida sobre un mapa de las propiedades de Matías. Alejandro, con una delicadeza que nadie le atribuiría, la cubrió con su propia capa y permaneció a su lado, velando su sueño como si fuera el tesoro más preciado de su ducado. Al despertar, Isabela encontró una nota escrita con la caligrafía firme del duque. «Tus batallas son las mías, y tu justicia será el único testamento que deje este mundo». Esas palabras fueron el anclaje emocional que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Ya no estaba sola en su lucha por la verdad. La soledad que la había acompañado desde la muerte de su padre se disolvió finalmente en el calor de una lealtad que no conocía límites ni condiciones. Para asegurar que Matías no pudiera escapar de la trampa social que le estaban tendiendo, Isabela envió invitaciones anónimas a varios acreedores importantes de la capital para que asistieran al baile de los Valdepeñas. Su plan era que el colapso de su enemigo no fuera un asunto privado, sino un espectáculo público, donde la verdad saliera a la luz frente a los ojos de quienes sostenían el crédito de Matías. La joven sabía que la aristocracia era como una jauría de lobos. En cuanto olieran la sangre del primer inversor retirando su apoyo, todos se lanzarían sobre el traidor para salvar sus propios intereses. Era una jugada arriesgada, pues ella misma estaría en el centro de la tormenta, pero Isabela confiaba en que la documentación original de su padre sería un escudo impenetrable contra cualquier calumnia que intentaran lanzar en su contra. El enfrentamiento verbal con el duque sobre los riesgos de asistir personalmente al baile marcó un punto de giro en su arco de personaje. Alejandro
temiendo por la seguridad de ella, propuso que fuera él quien entregara las pruebas, pero Isabela se negó rotundamente con una firmeza que lo dejó sin argumentos. Él me quitó el honor frente a ese pueblo, y es frente a ese mismo pueblo donde yo recuperaré mi nombre, declaró ella, con los ojos brillando con una luz de desafío ancestral. En ese momento, el duque comprendió que intentar protegerla del conflicto era insultar su capacidad y su derecho a la redención propia. Aceptó ser su escolta, no su sustituto, reconociendo que la verdadera fuerza de Isabela residía en su voluntad de enfrentar sus miedos cara a cara, sin filtros ni mediadores. En los días previos, Isabela comenzó a recibir mensajes cifrados de antiguos criados de su padre, que ahora trabajaban para Matías, revelando que el villano estaba desesperado y que planeaba huir con el dote de su nueva prometida en cuanto la ceremonia terminara. Esta información fue vital, pues permitió a Isabela ajustar su plan para que el arresto legal ocurriera justo antes de que él pudiera tocar una sola moneda de la joven heredera. La red de lealtades que Isabela había sembrado con su bondad pasada empezaba a dar frutos, demostrando que la justicia no solo se construye con leyes, sino con la memoria de los oprimidos. La joven se sintió fortalecida al saber que no solo luchaba por sí misma, sino por todas las voces que Matías había silenciado durante su ascenso sangriento al poder. El duque de Alba, por su parte, comenzó a mostrarse en público con más frecuencia, sembrando rumores sobre una invitada de honor que lo acompañaría al evento de los Valdepeñas. Esta maniobra de distracción mantuvo a Matías ocupado intentando averiguar la identidad de la misteriosa dama, distrayéndolo de las auditorías secretas que Isabela estaba ejecutando sobre sus empresas mineras. La curiosidad de la alta sociedad castellana estaba en su punto máximo, creando el caldo de cultivo ideal para el escándalo que Isabela estaba a punto de desatar. Cada movimiento del duque era una pieza de ajedrez movida con precisión, preparando el tablero para que su reina diera el jaque mate definitivo en el salón de baile más lujoso de la región. La última noche antes del clímax, Isabela y Alejandro se reunieron en la biblioteca para un último repaso de la estrategia. La atmósfera estaba cargada de una solemnidad casi religiosa. Sabían que sus vidas cambiarían para siempre en menos de 24 horas. Ella le entregó una copia de los documentos a él para que los guardara en un lugar seguro en caso de que ella fuera detenida por alguna maniobra sucia de Matías en el último momento. Fue un gesto de confianza absoluta que selló su destino común. Se miraron a los ojos, reconociendo el largo camino recorrido desde la lluvia de aquella noche de traición hasta el umbral del triunfo. No hubo necesidad de más palabras. El silencio entre ellos era un contrato de amor y justicia que ya estaba firmado con el fuego de su determinación. Isabela se retiró a sus aposentos para descansar, pero sus ojos permanecieron abiertos, observando las sombras bailar en el techo mientras imaginaba el rostro de Matías al verla entrar. No sentía odio, sino una paz gélida y necesaria, la misma que siente un juez antes de dictar una sentencia inevitable. Sabía que la niña que lloraba en el pórtico de la iglesia ya no existía. En su lugar había una mujer que controlaba el destino de sus enemigos con la punta de una pluma y la fuerza de su intelecto. Con el primer rayo de sol, comenzó a vestirse para la batalla más importante de su vida, sabiendo que la noche del baile sería la última vez que nadie dudaría de quién era Isabela Montero. El salón de baile de los Valdepeñas resplandecía bajo la luz de 1000 velas, un escenario de opulencia diseñado para ocultar la podredumbre financiera que Isabela ya había socavado. La atmósfera estaba cargada de una expectación eléctrica.
Los invitados, ocultos tras máscaras de porcelana y seda, susurraban sobre la inminente caída del anfitrión, cuyos nervios eran evidentes a pesar de su sonrisa ensayada. De repente, el maestro de ceremonias anunció la llegada del duque de Alba y un silencio sepulcral descendió sobre la estancia. Alejandro entró con paso firme, pero todas las miradas se desviaron de inmediato hacia la mujer que colgaba de su brazo. Isabella lucía un vestido de terciopelo carmesí que parecía absorber la luz, moviéndose con una gracia soberana que desafiaba cualquier recuerdo de la joven desamparada que todos habían decidido olvidar. Don Matías, al ver a la misteriosa dama, sintió un escalofrío que no pudo atribuir al frío de la noche castellana. Se acercó con la intención de saludar al duque, pero al quedar frente a Isabella, ella se retiró la máscara de encaje negro con una lentitud calculada que paralizó el corazón del villano. Los murmullos estallaron como un incendio forestal por todo el salón al reconocer el rostro de la mujer que Matías había arrojado a la calle 3 años atrás. Isabella no esperó a que él hablara. Con una voz que proyectaba la autoridad de siglos de linaje, lo saludó por su nombre completo, recordándole que las deudas de honor, al igual que las financieras, siempre encuentran el camino de regreso a casa. El rostro de Matías se tornó de un color ceniciento, mientras comprendía que su peor pesadilla acababa de materializarse. Enfrentamiento verbal comenzó cuando Matías, intentando desesperadamente recuperar su compostura, acusó a Isabella de ser una intrusa y una criminal fugitiva. Sin embargo, ella no retrocedió ni un milímetro. Con un gesto elegante, extrajo de su pequeño bolso de seda un legajo de documentos sellados por la notaría real que Alejandro había custodiado. Frente a los ojos de los nobles más influyentes y del juez de la capital que ella misma había convocado, Isabella comenzó a desgranar cada uno de los crímenes de Matías. Reveló la falsificación del pagaré de su dote, la manipulación de las minas de wolframio y, lo más devastador, la apropiación indebida de la herencia de su padre que el duque de Alba ahora validaba con su propia palabra de honor. Cada palabra era un golpe certero que desmantelaba la fachada de respetabilidad del traidor. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Matías, acorralado por las pruebas irrefutables, intentó arrebatar los documentos de las manos de Isabella en un estallido de furia ciega. Alejandro intervino de inmediato, interponiendo su imponente figura y colocando una mano sobre la empuñadura de su espada, advirtiendo que cualquier acto de violencia contra la dama de Alba sería respondido con la justicia del acero. El juez de la capital dio un paso adelante, tomando los papeles y confirmando ante la multitud que las pruebas de malversación y fraude eran suficientes para una orden de arresto inmediata. Los invitados, que minutos antes brindaban por Matías, comenzaron a alejarse de él como si fuera un leproso, dejando al villano solo en el centro de su propio salón de baile, rodeado por el eco de sus propias mentiras. Isabella no mostró satisfacción vulgar por su caída, sino una justicia gélida que resultaba mucho más aterradora para su enemigo. Con una calma absoluta, le informó a Matías que ella había comprado personalmente cada una de sus deudas de juego y que, en ese preciso instante, los guardias del juzgado estaban ejecutando el embargo de todas sus propiedades, incluyendo la mansión donde se encontraban. La ironía era perfecta. Matías sería expulsado de su casa en medio de una fiesta, tal como él la había expulsado de su vida bajo la lluvia. Los acreedores presentes, al oír que sus inversiones estaban en manos de Isabella, se apresuraron a reconocer su autoridad, sellando el destino de Matías ante la mirada atónita de la alta sociedad que tanto se había burlado de ella. El momento de justicia total llegó cuando los guardias reales entraron en el salón,
para llevarse a Matías, detenido bajo los cargos de estafa contra la corona y falsificación de documentos públicos. El villano intentó implorar misericordia, cayendo de rodillas ante Isabela y tratando de besar el dobladillo de su vestido carmesí en un acto de cobardía extrema. Ella lo miró desde su altura, con una mezcla de lástima y desprecio, y simplemente respondió que la misericordia era un lujo que él mismo había agotado el día que decidió destruir a Vino de Cientos, una familia honesta por su propia ambición. Las puertas del salón se cerraron tras él, y el silencio que siguió fue roto únicamente por los aplausos espontáneos de aquellos que por fin se atrevían a celebrar la caída de un tirano social. En medio del caos y la conmoción, don Alejandro se acercó a Isabela y frente a todos los presentes tomó su mano con una ternura que no ocultaba su orgullo. No fue un gesto de propiedad, sino de profunda admiración y compromiso público. El duque estaba declarando al mundo que su alianza con Isabela era inquebrantable y que ella era su igual en todos los sentidos. Isabela sintió que el peso que había cargado durante años finalmente se desvanecía, reemplazado por la certeza de que su honor no dependía de la opinión de otros, sino de su propia valentía. Se miraron a los ojos, ignorando el ruido de la multitud, y comprendieron que la verdadera victoria no era solo haber recuperado el oro, sino haber encontrado el amor en medio de la guerra. A pesar del triunfo, Isabela demostró una misericordia estratégica que elevó su estatus ante los ojos del juez y de la nobleza. Anunció que no buscaría la ruina de los empleados de Matías, sino que mantendría los puestos de trabajo en las minas bajo una nueva administración basada en la transparencia y el trato justo. Este gesto de sabiduría política consolidó su posición como la nueva figura de poder en la región, transformando el escándalo en un acto de reforma social. El duque la observaba, consciente de que estaba presenciando el nacimiento de una líder que cambiaría el futuro de Castilla. La transformación de la joven refugiada en una baronesa por derecho propio estaba completa, y el clímax de su viaje personal alcanzaba una resolución que superaba cualquier sueño de justicia. El último obstáculo del clímax surgió cuando un aliado secreto de Matías intentó destruir el diario del padre de Isabella en un incendio provocado en la biblioteca privada durante la confusión. Alejandro, demostrando que su coraje no tenía límites, se lanzó entre las llamas para rescatar el último legado de los de la Cruz, logrando salvar el documento a pesar de sufrir quemaduras leves en sus manos. Cuando emergió del humo, entregándole el diario intacto a Isabela, ella comprendió que el duque estaba dispuesto a dar su vida por la verdad de ella. Ese sacrificio final selló su unión de una manera que ningún contrato legal o bendición eclesiástica podría igualar. La conexión entre ellos era ahora un lazo forjado en el fuego del peligro y la lealtad absoluta. Los protagonistas abandonaron la mansión de los Valdepeñas mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, simbolizando el fin de una era de sombras y el comienzo de una nueva luz para ambos. Isabela caminaba con la cabeza alta, sintiendo el aire fresco de la mañana en su rostro, sabiendo que su nombre ya no sería un susurro de vergüenza, sino un grito de esperanza para otros oprimidos. Alejandro la seguía de cerca, sintiéndose renovado por la fuerza de la mujer que amaba. Las consecuencias inmediatas de la noche ya estaban grabándose en la historia de la provincia, pero para ellos lo más importante era el silencio de la paz recuperada. Pero la verdadera victoria no estaba en la caída de Rodrigo, sino en lo que Isabela construiría después sobre las cenizas de su pasado. Las semanas que siguieron a la estrepitosa caída de don Matías trajeron una calma transformadora a toda la región de Castilla. El destino del villano,
Quedó sellado tras un juicio rápido, donde sus propios libros contables, interpretados por la mente prodigiosa de Isabela, se convirtieron en los clavos de su ataúd legal. Fue sentenciado al exilio permanente y a la confiscación total de sus bienes, terminando sus días en la más absoluta oscuridad, tal como él pretendía condenar a los demás. Mientras tanto, Isabela recuperó oficialmente el título de baronesa que perteneció a su linaje, pero lo hizo con una visión renovada. No buscaba el lujo, por vanidad, sino por la capacidad de influencia que éste le otorgaba. Las tierras que antes languidecían bajo la avaricia de Matías comenzaron a florecer bajo una administración que priorizaba el bienestar de los trabajadores por encima de los márgenes de ganancia. En la intimidad de la fortaleza de sombras, la atmósfera de misterio y dolor fue reemplazada por una calidez que se filtraba a través de las grandes ventanas, ahora siempre abiertas al sol. Isabela y Alejandro compartían sus mañanas caminando por los jardines, donde el duque ya no se ocultaba entre los cipreses, sino que paseaba con la frente en alto, aceptando sus cicatrices como insignias de una guerra que finalmente había ganado en su propio corazón. Sanar las heridas emocionales de años de aislamiento no fue una tarea inmediata, pero la presencia constante de Isabela actuaba como un bálsamo para su alma atormentada. Él aprendió que su valor no residía en la perfección de su rostro, sino en la inquebrantable lealtad que demostró cuando todo parecía perdido. Juntos comenzaron a redactar un nuevo capítulo en la historia de la mansión, convirtiéndola en un lugar de luz. El legado de Isabela se consolidó con la fundación de la Casa de la Esperanza, un centro de apoyo integral para mujeres que, como ella, habían sido traicionadas por el sistema aristocrático o abandonadas por sus familias. Utilizando la fortuna recuperada de las minas, estableció una escuela donde se enseñaba contabilidad, leyes y latín, herramientas que ella consideraba esenciales para que ninguna otra joven fuera víctima de engaños financieros. Los personajes secundarios que la ayudaron durante su lucha fueron recompensados con posiciones de responsabilidad, creando una red de apoyo mutuo que transformó la economía local. La comunidad, que antes la miraba con escarnio, ahora la veneraba no solo como una noble, sino como una protectora justa que había sabido usar su poder para el bien común, demostrando que la verdadera nobleza nace del carácter. Si has acompañado la historia de Isabela de la Cruz y del duque Alejandro de Alba hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma y te recordará que la justicia siempre encuentra su camino. Ha pasado un año desde aquella noche mágica del baile, y la vida en el ducado ha tomado un ritmo de paz y prosperidad que nadie recordaba haber visto en décadas. Isabela y Alejandro celebraron su unión en la misma iglesia donde ella fue abandonada, pero esta vez el templo estaba lleno de flores y de gente que celebraba un amor nacido de la adversidad más pura. La imagen de ambos bajando las escaleras de piedra, bajo una lluvia de pétalos en lugar de una tormenta de invierno, sirvió como el símbolo definitivo de su triunfo sobre el destino. Ya no eran dos extraños unidos por la necesidad, sino dos almas que habían encontrado su hogar el uno en el otro. La mirada de Alejandro, antes cargada de sombras, ahora brillaba con una esperanza realista y profunda que iluminaba cada rincón de su existencia compartida. La escena final nos lleva de regreso al pórtico de la iglesia, el lugar exacto donde todo comenzó con una traición desgarradora.
Isabela se detiene un momento a observar el lugar, vestida con la elegancia sencilla de una mujer que conoce su propio valor, mientras sostiene la mano de Alejandro con fuerza y complicidad. El contraste entre la mendiga empapada que fue y la mujer poderosa que es hoy no reside en sus joyas, sino en la paz que emana de su mirada. Mira hacia el horizonte, donde el sol se pone sobre los campos de Castilla, y comprende que cada lágrima derramada valió la pena para alcanzar esta libertad. La historia de la joven abandonada se ha convertido en una leyenda de justicia y redención que se contará por generaciones, recordándoles a todos que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una alianza forjada en la verdad y el respeto mutuo. Al final del camino, Isabela aprendió que las cicatrices del alma, al igual que las del rostro, son solo mapas de las batallas que hemos sobrevivido y que nos han hecho más fuertes. Don Alejandro, a su lado, la miró con la devoción de quien ha encontrado su brújula en medio de la tormenta más larga. El viento de Castilla soplaba suave, llevando consigo el murmullo de una justicia tardía pero perfecta, mientras la pareja se alejaba hacia su futuro, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Aquella pregunta inicial sobre qué harías si tu enemigo tuviera que arrodillarse ante ti ya no necesitaba respuesta. Isabela ya lo había visto todo y había elegido, por encima de la venganza, la construcción de un mundo mejor. La historia se cierra con un silencio poético, donde el eco de la lluvia ha sido reemplazado por la música de la esperanza constante.